Quiero que pienses en algo muy concreto antes de que empiece este episodio. Tienes procesos en tu empresa, o al menos crees que los tienes. Hay un documento en alguna carpeta, en un drive, en una herramienta que usasteis hace tiempo. Alguien lo escribió, hubo una reunión para presentarlo, quizás incluso hubo una formación. Y desde entonces ese documento existe. Pero hay una pregunta que casi ningún CEO se hace y que voy a hacerte ahora. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de tu empresa siguió ese proceso exactamente como está escrito y tú lo sabes con certeza? No es que crees que se sigue, no que confías en que el equipo lo hace, que tú lo sabes con certeza. Si no tienes una respuesta clara, este episodio es para ti. Hoy voy a usar a Toyota para explicar algo que no es un problema de grandes empresas. Es un problema de cualquier organización que ha confundido dos cosas que parecen lo mismo y no lo son. Tener un proceso escrito y tener un proceso funcionando. Y lo que hace especialmente poderoso este caso es que Toyota no era una empresa sin cultura de procesos. El Toyota Production System, el Toyota Way, son el manual de referencia que estudian empresas de todo el mundo. Hay libros de texto, certificaciones, consultores especializados y aún así en 2009 y 2010 tuvieron que retirar más de 10 millones de vehículos. Al acabar este episodio vas a entender exactamente por qué pasa esto, no en teoría, con el mecanismo concreto que hace que un proceso bien documentado deje de ejecutarse y con 3 señales que puedes buscar esta semana en tu empresa para saber si lo tienes. Toyota, Japón, finales de los 90. En ese momento ya es una de las empresas más admiradas del mundo, no solo en automoción. La admiran por sus coches, sí, pero sobre todo por cómo los hace. El Toyota Production System, o TPS, es la base de lo que hoy llamamos producción Lean, la metodología que enseñan en las mejores escuelas de negocio del mundo. El sistema que ha copiado o intentado copiar prácticamente cada empresa de fabricación del planeta. Y en el centro de ese sistema hay un principio que lo resume todo. La calidad no se inspecciona al final, se construye en el proceso. Eso es lo que hace especialmente irónico lo que voy a contaros. En 1995 Toyota tomó una decisión estratégica. Quería crecer, quería ser el mayor fabricante de automóviles del mundo. Y para eso necesitaba abrir plantas, entrar en nuevos mercados, escalar a una velocidad que nunca había tenido. Lo consiguió. En 7 años, entre 2000 y 2007, abrió 18 plantas nuevas en todo el mundo. En 2008 superó a General Motors y se convirtió en el mayor fabricante de automóviles del planeta. Pero hay algo que se pasó por alto durante ese proceso de crecimiento. El Toyota Way no es un documento, o no es solo un documento. Es un sistema de transmisión cultural que depende de algo muy concreto. Personas formadas, presentes, que enseñan a otras personas en el puesto de trabajo. Cuando Toyota tenía 20 plantas eso funcionaba. Cuando empezó a tener 35 o 40 plantas en países distintos, con trabajadores con idiomas distintos y culturas distintas, el sistema de transmisión empezó a romperse. Y hay un detalle para mí que lo explica todo. El proceso más icónico del Toyota Way se llama el cable Andon. Es literalmente un cable que cuelga sobre la línea de montaje. Cualquier trabajador que detecta un defecto puede tirar de ese cable y parar toda la producción. No es una sugerencia ni una opción más, es el proceso. Paras la línea, identificas el problema y lo resuelves antes de que el defecto pase al siguiente paso. Ese cable es el símbolo de toda la filosofía de Toyota. Los problemas pequeños se resuelven antes de que sean problemas grandes. En las plantas nuevas, en los mercados nuevos, ese cable dejó de tirarse. No porque estuviera prohibido, sino porque en un entorno de presión por crecimiento de volumen, parar la línea tenía un coste inmediato y visible. En cambio, el defecto que no paras tiene un coste futuro e invisible. Y cuando la cultura que equilibra esa ecuación no está bien transmitida, la decisión obvia es, pues, seguir adelante. Análisis posteriores de la crisis documentaron que en las nuevas plantas había tantas reglas del Toyota Way que los trabajadores simplemente no las entendían. No porque fueran incapaces, sino porque el sistema de transmisión que hacía que esas reglas tuvieran sentido nunca llegó con ellos. El resultado llegó en 2009, recortes de aceleración involuntarios en varios modelos, un accidente fatal en California y una cascada de llamadas a revisión que no paró. Más de 10 millones de vehículos retirados en todo el mundo. Incluso el CEO de Toyota, Akio Toyoda, testificando ante el Congreso de Estados Unidos. Las ventas cayeron un 16% en un solo mes. Y un acuerdo de 1.200 millones de dólares con el Departamento de Justicia, además del daño reputacional a la marca
que más tiempo había tardado en construir su imagen de calidad. Y lo que dijo el propio CEO en su declaración pública es, en mi opinión, una de las frases más honestas que he leído en un directivo en mucho tiempo. Dijo: perseguimos el crecimiento por encima de la velocidad a la que éramos capaces de desarrollar a nuestra gente y a nuestra organización. No dijo que los procesos estuvieran mal, dijo que dejaron de seguirse. El problema de Toyota no fue el crecimiento. Crecer no es el error. Toyota tomó una decisión estratégica legítima y la ejecutó con resultados extraordinarios durante años. El problema no fue querer ser el número uno. El problema fue asumir que el sistema de ejecución escalaría solo, que los procesos documentados viajarían con la empresa a cada nueva planta, a cada nuevo país, sin que nadie tomara una decisión específica sobre cómo garantizar que se seguían. El pilar que falló no fue estrategia, no fue tecnología, fueron los procesos. Específicamente, la ausencia de un sistema de ejecución que fuera independiente del documento. Hay una sola decisión que explica este caso, una sola. Nadie separó la decisión de documentar el proceso de la decisión de crear el sistema para que se ejecute. Y esto es crítico porque son decisiones completamente distintas que casi todas las empresas tratan como si fuera la misma. Documentar un proceso es el primer paso. Alguien piensa cómo debería hacerse algo, lo escribe, lo organiza. Es un trabajo estratégico, tiene un resultado visible, el documento. Crear el sistema de ejecución es otra cosa completamente diferente. Es decidir quién es responsable de que ese proceso se cumpla hoy mismo. Es definir cómo sabes tú, como CEO o como director o como responsable, que se está siguiendo. Es crear el mecanismo de verificación que no depende de la confianza ni de la buena voluntad del equipo. Toyota tenía el primer paso perfectamente hecho. El Toyota Way está documentado con un nivel de detalle que pocas empresas en el mundo pueden igualar. Pero cuando escalaron, asumieron que el documento era suficiente, y no lo era. Esto es importante y quiero que quede claro. Lo que le pasó a Toyota no fue que contrató a gente que no se preocupaba por la calidad. No fue que los trabajadores de las nuevas plantas eran peores que los de las plantas originales. No fue un problema de personas, fue un problema de diseño del sistema. El Toyota Way funcionaba en las plantas originales porque era un sistema completo. Tenían el documento, más la transmisión cultural presencial, más el mecanismo de verificación que era el propio cable Andon. Las tres piezas juntas. Cuando escalaron, llevaron el documento, pero la transmisión cultural presencial no podía escalar a esa velocidad y nadie diseñó un mecanismo alternativo para las nuevas plantas. El documento viajó, pero no el sistema de ejecución. Y en mi opinión, este es el error que se comete en la mayoría de casos cuando se documentan procesos. Se cree que con escribirlos ya está hecho, y en realidad están en el punto de partida. Ahora te pregunto a ti, piensa en el proceso más crítico de tu empresa, en el que más impacta en la calidad de lo que entregas, o en la experiencia que tiene tu cliente, o en el resultado que generas como equipo. ¿Ese proceso está documentado? Probablemente sí, o al menos en parte. Ahora la segunda pregunta. ¿Quién es el responsable de que se siga a día de hoy? ¿Quién es ese responsable con nombre y apellidos de que ese proceso se esté ejecutando correctamente ahora mismo? Y la tercera, ¿cómo lo sabes tú? No cómo lo sabes en teoría. ¿Cómo lo sabes en la práctica? ¿Qué mecanismo tienes para verificar que lo que está escrito es lo que realmente ocurre? Si no tienes respuesta clara a estas tres preguntas, tienes el mismo problema que Toyota. No en escala, pero sí en estructura. Vamos a ver ahora tres señales concretas que indican que tienes este problema en tu empresa. Primera señal. Cuando algo sale mal, la explicación siempre empieza por las personas. Si cada vez que hay un error, la conversación va hacia quién lo cometió en vez de hacia qué proceso falló, o no existía ese proceso, es una señal de que se confunden los problemas de ejecución con problemas de actitud. Y eso significa que los procesos no están haciendo su trabajo. Segunda señal. Los procesos que tienes documentados los escribió alguien que ya no está o que ya no refleja la realidad de la empresa hoy en día. Si la última revisión de tu manual de operaciones tiene más de un año, ese documento no describe tu empresa, describe cómo era tu empresa. Y probablemente nadie lo sigue, porque en el fondo todos saben que está desactualizado. Tercera señal. Sabes que los procesos existen, pero no sabrías decir quién los sigue y quién no. Si te pregunto ahora mismo qué porcentaje de tu equipo sigue el proceso de onboarding de clientes, o el proceso de validación de calidad, o el proceso de cierre de ventas exactamente como está escrito, y no tienes un número aproximado, sino solo una sensación, tienes estos puntos ciegos. Y los puntos ciegos siempre cuestan dinero. Pero hay una sola cosa que puedes hacer esta semana que cambia el diagnóstico. Elige el proceso más crítico de tu empresa, uno solo, y pide a alguien de tu equipo que lo ejecute delante de ti, siguiendo el documento paso a paso. No que te explique cómo lo haces, sino que se haga.
Lo que va a pasar en ese ejercicio va a decirte más sobre el estado real de tus procesos que cualquier otra auditoría. Porque o bien el proceso se sigue y funciona y eso es una buena noticia, o bien vas a descubrir que hay pasos que nadie hace o que se hacen de otra manera o que el documento ni siquiera se conoce. Y eso, aunque sea incómodo, es información que necesitas tener. Documentar un proceso es lo más fácil. Lo difícil es lo que viene después. Crear el sistema que se ejecute, el responsable de que se cumpla y el mecanismo para que tú lo sepas. Toyota no tuvo un problema de calidad. Tuvo un problema de ejecución disfrazado de problema de calidad. Y la diferencia importa porque uno lo resuelves con más inspección y el otro lo resuelves con decisiones de dirección. El documento nunca fue el problema. La decisión que nadie tomó después del documento, esa fue la causa. Antes de cerrar, quiero dejar una pregunta. ¿Cuál es el proceso más crítico de tu empresa que sabes que existe en papel, pero no sabrías decir si se sigue de verdad? Déjalo en los comentarios. No hace falta que des detalles, solo el área, ventas, operaciones, onboarding, tecnología, lo que sea. Me interesa saber dónde se está pasando todo esto. Un saludo y hasta el próximo episodio.